emoción crees que está dominando el consumo argentino en 2025? Claramente la emoción que domina el consumo argentino es control. Es una búsqueda muy importante. Tratar de hacer rendir el dinero, ser ordenados. Y en el fondo eso se termina transformando en un concepto un poco más profundo, que es el de la asertividad, que es el de una ecuación equilibrada entre el precio, los features o los elementos tangibles que me da el producto y el componente simbólico, la marca, la magia, la identidad, ¿no? Entonces es una mezcla de razón y corazón. Es una mezcla donde está la racionalidad, pero también está lo sensitivo, lo sensorial, porque son consumidores que vienen de vivir un momento muy duro en el 2020, 2021 a nivel humano. Entonces ya no es solo lo más barato, es un equilibrio que por supuesto es un arte difícil de conseguir, pero muy necesario en esta instancia. Podemos decir que el consumidor entonces compra con el bolsillo, pero también con la cabeza y el corazón. Claramente, claramente. Ese triángulo es lo que hace a la asertividad. Perfecto. ¿Cómo crees que se va a mover el consumo minorista el resto del año y qué rubros considerás que pueden ir creciendo en 2025? Bueno, ahí tenemos una heterogeneidad muy grande hoy en el consumo. Tenemos ciertos sectores que están volando. Venta de autos más de 80% arriba en el primer cuatrimestre de este año y va a terminar muy bien, probablemente 70% en el año. Electrodomésticos 50% arriba, otro sector que viene muy bien, con menos margen, recuperando una caída muy grande en la primera parte del año anterior. Turismo al exterior, 70% de crecimiento. Shoppings viene empezando a mejorar más lento, cerca de 20% de crecimiento. Y el sector de las transferencias de inmuebles, que está también con 65% de crecimiento en el comienzo de estos primeros 4 meses del 2025. ¿Eso de qué habla? Bueno, ahí hay un grupo de consumidores, que son los que tienen, en general, empleo en blanco, su salario le empató, le ganó la inflación porque hay paritarias, duplicó en dólares o más porque se estabilizó el tipo de cambio, son sujetos de crédito, ahora que los bancos le volvieron a prestar a los consumidores porque el Estado tiene superávit y le dice vuelvan a ser bancos. Y finalmente, muchos tenían ahorros. Lo más probable es que hayan ganado con esos ahorros el año pasado. Los sectores que están en una situación aún más delicada son aquellos que tienen que ver con el público que tiene una situación más difícil, que te dice que el mes termina el día 20, que la plata no le alcanza, y ahí estamos hablando de la clase media-baja, sobre todo la parte informal, la clase baja donde hay mucha informalidad, sin meternos en la pobreza. Estamos hablando de los que están por encima de la línea de la pobreza. Y ahí tenés el sector de consumo masivo, grosso modo, en la primera parte del año cayendo 6%, cuando el año pasado cayó 14%. O sea, 6% arriba de 14, ¿no? De tener que llenarle la heladera. Claro, de este deseo, este factor de tranquilidad en la clase media baja y en la clase baja superior, que hoy es, bueno, trabajo para comer, tengo que por lo menos tener la comida asegurada y obviamente lo básico, en realidad eso es casi simbólicamente una manera de decir, bueno, es el esfuerzo de que la rueda gire sin demasiado premio, ¿no? Claro, perfecto. Después, en una nota en 2024 hablas sobre las bases de eficiencia que la sociedad comienza a exigir tanto a marcas y a productos ante una perspectiva de una estabilización y crecimiento económico. ¿Crees que se puede pensar en una base de eficiencia para comercios? Por supuesto. Hoy lo que hay que entender es que la demanda de los consumidores está siendo seteada por el mindset digital, por la transformación digital, por el impacto de la tecnología. Y la tecnología trabaja sobre el concepto de user experience, ¿no? Y la user experience tiene como 7 dimensiones: que sea útil, que sea fácil de usar, que sea deseable, que sea fácil de operar, que sea práctico, que sea también asertivo. Entonces, el problema que tenemos, y eso se sintetiza en una idea que es como flow y frictionless, algo que no me traiga ningún tipo de... que fluya, ¿no? Que no me traiga, que no raspe. Y en algún punto lo que tenemos es una demanda de los consumidores seteada por ese paradigma, pero bajada al mundo físico. Y entonces te piden eso en un local. Y en un local hay personas. No es lo mismo que un software. Claro.
Bueno, pero la gente reclama lo mismo porque entendió que la vida funciona de esa manera, sobre todo los más jóvenes. Entonces eso te obliga a tener muy aceitado tu equipo de trabajo, a que tengan mucha conciencia de qué implica hoy dar un buen servicio, inclusive a tolerar sus propios vaivenes que tiene cualquier ser humano para poder estar de la mejor manera posible al momento de estar con un cliente, ¿no? De la ansiedad, lo que decías hoy, que la gente ya no tiene paciencia ni para esperar un semáforo. Bueno, la ansiedad es uno de los males de la época, justamente generado por la cantidad de estímulo que trae la tecnología, Claro. por esta sobreabundancia de información y de elementos que buscan captar tu atención y todo el tiempo te renuevan la dopamina, ¿no? Entonces, en ese sentido, hace que hoy haya niveles de ansiedad, por supuesto, inéditos y que se traducen en reclamos que antes no existían y que hoy aparecen en cualquier momento y en cualquier lugar. Tal cual. Y bueno, te quería hacer un poco relacionado a lo que me venías contando. El despliegue acelerado de la tecnología, de la inteligencia artificial, afecta, por supuesto, en las formas de consumo argentino, que está relacionado un poco con lo que decíamos ahora, de esto de exigir en la presencialidad lo que quizás brinda más el mundo digital. Entonces está todo interconectado. Bueno, claramente, ahí yo citaba en mi conferencia a Alessandro Barico, que él escribió un libro que se llama The Game, y él decía mundo, físico, digital, analógico, territorial, el local, el comercio. Y el ultramundo, lo digital, lo virtual, la red, hoy son dos corazones que bombean realidad en un único nuevo mundo, donde todo eso está armonizado, ¿no? Fusionado. Entonces, por eso yo hablo de una humanidad ampliada, una humanidad potenciada por la tecnología, y tenemos que entender todo eso como un único nuevo ecosistema, donde hoy, grosso modo, el mundo digital tiene el 20% del retail, del comercio a nivel mundial, y el mundo físico tiene el 80%, ¿no? Entonces todavía es muy importante lo físico, pero lo digital ya ha crecido de una magnitud muy relevante, y hay negocios, como por ejemplo en la Argentina, electrodomésticos, donde pesa entre el 35 y el 40% lo que se vende por e-commerce. No es nada menor. Entonces, bueno, uno tendrá que decidir en qué negocio juega. La estrategia más integral es procurar hacerlo bien en los dos. Perfecto. Y para ir cerrando, te quería preguntar, considerando un poco como la pirámide socioeconómica actual, donde tenemos un 52% de clase baja dividida entre D1 y D2, y un 35% de la población que está bajo la línea de pobreza y una clase media fragmentada, ¿cómo afecta esta distribución en las prácticas y en los índices también de consumo? Bueno, eso está muy expresado en lo que veíamos de la dualidad del consumo, ¿no? Es una sociedad dual con un consumo dual. Es una sociedad donde una parte ya cruzó, se beneficia, si querés, de los vectores del modelo actual, que está aprovechando esas ventajas y que está volviendo a consumir, a darse gustos, a premiarse, sintiendo que merecía este momento, que es un dinero ganado genuinamente con su esfuerzo y que por eso le gusta concretar deseos, como puede ser viajar, como puede ser cambiar el auto, o comprar un electrodoméstico, o ir al shopping, o lo que fuera, o ir a un restaurante. Sí. Y tenés otra parte de la población que está concentrándose en lo más básico, que tiene un consumo más a la defensiva. ¿Por qué? Porque siente que ha perdido calidad de vida, que se degrada su posibilidad de comprar distintas cosas, que no hay tanto premio, ¿no? Claro. Yo cito en mi último libro, en clase media, Mito, Realidad o Nostalgia, a Edgar Morin. Edgar Morin es un sociólogo y filósofo francés de altísimo nivel, el inventor de la teoría del pensamiento complejo, y él siempre habló del buen vivir, ¿no? Y el buen vivir dice que es una mezcla entre la prosa y la poesía. La prosa es el esfuerzo, el trabajo, el estudio, y la poesía es la celebración, el bienestar, el disfrute. Tomando esa idea de Morin, uno podría plantear que en una parte de la sociedad, 30% de la población, clase alta, media alta y la media baja que está con salario formal, con empleo formal, hay un buen equilibrio entre prosa y poesía. Bien. Mientras que en la otra parte de la sociedad, hoy hay mucha más prosa que poesía y poca poesía. Bueno, muchas gracias. Bueno, gran placer. Gracias.